Buenas tardes a todos. Y sé que está terminando el Open y sé que estamos empezando a estar cansados y que acabamos de comer. Y bueno, tengo la sensación de que el tema de esta mesa redonda va a conseguir despertaros. Soy Tamara Martínez, soy la coordinadora de un máster en arbitraje internacional en la Universidad Internacional de La Rioja y tengo el honor de moderar esta mesa redonda. Esta mesa se titula sostenibilidad y medio ambiente, y estos son muchos de los temas que están vinculados a mucha temática diferente, y la resolución de conflictos es uno de ellos. Y con respecto al arbitraje, que es el tema central de este evento, hay varios temas que están vinculados con el entorno de una forma muy íntima. Y es importante señalar la necesidad de mejorar estos temas implantando medidas y buenas prácticas. Y en esta mesa redonda hablaremos de estos temas tan importantes, el medio ambiente, de distintas visiones. Y con respecto a el respeto al medio ambiente y los procesos de arbitraje para tratar de reducir la huella de carbono, reducir la utilización de papel, son algunas de las medidas de las que vamos a hablar hoy. Y por otra parte, la conexión entre el arbitraje y los derechos humanos es un nuevo punto de vista para la defensa de los derechos humanos, y la clave es aplicar el arbitraje internacional en conflictos que aparentemente tienen que ver con inversiones, pero que también provocan daños en la calidad de vida de las personas. Y para analizar estos temas tenemos la suerte de contar con estos maravillosos expertos, y no voy a listar todo el trabajo y el currículum, su currículum, porque dedicaríamos todo el tiempo que tenemos para esta mesa redonda, pero me gustaría... esta es una mesa redonda de mujeres. Y tres de estos oradores van a participar de forma remota. Natalie Allen, Christine Falsicchio y Helen Laffer. Y Natalie Allen es directora legal de Aldershaw Gordon en Londres. Christine, fundadora de Sopra Legal en Miami. Y Helen Laffer es asociada de Lamont Bellis en Londres. Y por último, Maite Parejo, que está hoy aquí, no en la pantalla, ni en el metaverso. Está aquí con nosotros y es socia del Departamento Penal de Mayo Legal aquí en España. Natalie, Christine y Hayley han lanzado la campaña Arbitraje B, un arbitraje más verde. Y al final de la mesa redonda hablarán de los cambios sostenibles que proponen. Es importante señalar que, como ejemplo, están participando de forma remota. Y por último, Maite Parejo hablará de la importancia del arbitraje internacional en el ámbito de los derechos humanos. Así que, hola. Vamos a empezar hablando de esta campaña tan interesante, y Christine, vamos a empezar escuchándote. ¿Podrías explicarnos un poco más esta campaña y cuáles son sus bases y sus objetivos? Desde luego, en primer lugar, es un placer poder estar hoy aquí con todos de forma remota, y espero que todo esto funcione bien haciendo este evento híbrido. Y parte de lo que proponemos en la campaña es precisamente lo que estamos haciendo hoy: considerar cuándo viajar y si deberíamos viajar siempre. Y como ha mencionado Tamara al principio, en la campaña cubrimos algunas de las consideraciones con respecto al procedimiento y cómo nos comportamos, no únicamente con respecto al procedimiento, sino también en nuestra operativa diaria, y cómo podemos hacerlo siendo más conscientes del impacto medioambiental que estamos teniendo. Dicho esto, voy a decir algunas cosas sobre la historia de la campaña. Y bueno, se fundó hace casi 3 años por Lucy Greenwood, que es un árbitro internacional independiente. Seguro que muchos de los que están allí sentados hoy la conocerán. Y todo empezó
por su contribución personal y el impacto de sus acciones sobre el medio ambiente a medida que iba haciendo cosas en uno de los casos, y empezó a analizar cosas que podía cambiar su comportamiento, y eso es lo que hizo, y al hacerlo hizo un compromiso público haciendo este pacto verde, ¿no? Esta promesa verde, como forma de defender el comportarse de una forma más consciente con el medio ambiente. Y una vez que lo hizo, fue avanzando desde ahí de forma orgánica, y un grupo de otros expertos se unieron a ella y al final prepararon los principios guía que otras personas han ido aprendiendo, formas de cómo ser más verdes en su práctica. Así que si vemos la página web de Arbitraje Verde, veremos una lista de unos 8 puntos en los que se habla de formas en las que podemos cambiar nuestro comportamiento. Así que ahí hay de todo, desde reducir la cantidad de cosas que imprimimos o eliminarla completamente, también tener en cuenta cómo utilizamos los viajes a lo largo de un nuevo procedimiento. Y también me gustaría mencionar aquí que nosotros en la campaña no estamos diciendo que viajar, que no haya que viajar nunca. Y si analizamos todo el tema del evento de hoy, sin duda nos gusta la idea de poder volver a viajar ahora que estamos saliendo de la pandemia, pero lo que sí que pedimos que hagáis como parte de la campaña es considerar cómo de a menudo viajamos y la forma en la que lo hacemos. Así que si a lo mejor hay una forma de ir en tren en lugar de en avión, o hoy aquí, por ejemplo, si se puede participar en un evento, a lo mejor se puede ir a algunas en persona para ver a las personas y estar allí, pero a lo mejor poder ir a otros eventos virtuales de forma virtual. Así que simplemente tener esas cosas en cuenta. Y creo que es bueno señalar que cuando empezamos a trabajar en la campaña, y especialmente en nuestro conjunto de protocolos verdes, éramos conscientes de que muchas de las sugerencias que hacemos pueden parecer un poco controvertidas en una época normal, pero empezamos a trabajar en ello a principios de 2020, que era justo el comienzo de la pandemia, y muchas de las sugerencias que hemos incluido en los protocolos son algunas que nuestra comunidad se vio obligada a hacer como resultado de estar confinados. Así que, de nuevo, ahora estamos intentando animar a la gente a que no necesariamente vuelvan a la vieja forma de hacer las cosas completamente. Entendemos que los viajes son necesarios en algunas ocasiones, pero a lo mejor en un determinado procedimiento podemos hacerlo de forma híbrida, o podemos llevar a cabo algunas de las primeras reuniones de forma virtual. Son estos los tipos de cambios que se pueden ir haciendo por el camino y que pueden tener un impacto. Y creo que también merece la pena señalar que somos conscientes de que algunos somos voluntarios en esta campaña, y sabemos que el cambio climático sin duda es un tema que es complicado de entender. Entendemos que hacen falta más cambios sistémicos y gubernamentales, pero creo que al mismo tiempo estamos intentando darnos cuenta de que todos tenemos una responsabilidad personal en ello, y tenemos que analizar nuestras propias acciones, no únicamente en nuestras casas y nuestros hogares, sino también en nuestro trabajo. Ver cómo podemos animar cambios no solamente en nuestro propio comportamiento, sino en nuestros compañeros y en nuestras empresas, para cambiar en la forma en la que enfocamos la forma de trabajar. Y tenemos nuestros principios guía y podemos ir un paso más allá. Y para ello hemos recopilado una serie de protocolos que se dirigen a los distintos actores dentro de la comunidad de arbitraje. Así que tenemos uno de actuaciones, una que es para aquellos que en un bufete de abogados o alguien que proporcione servicios profesionales. Y hoy os animo a que echéis un vistazo a los protocolos que son aplicables en cada uno de los casos, y no está hecho para que sea un ejercicio que sea excesivo, y no hace falta que hagamos absolutamente todo lo que ponen los protocolos. Eso sería idealmente lo que hagamos, pero entendemos que no siempre es algo práctico. Así que os pedimos que hagáis lo que podáis, que hagáis los cambios que podáis,
y cambiar esos comportamientos y a lo mejor hacer algo que puede resultar un poco incómodo. Y de nuevo, hay muchos componentes diferentes. Y vamos a señalar distintas áreas en las que podemos hacer algunos cambios. También somos conscientes de que es posible que no tengáis la capacidad de, como personas, ¿no? Como individuos, no podáis cambiar, por ejemplo, el tipo de energía que se utiliza en el edificio en el que trabajáis. Pero lo que sí que se puede hacer es controlar la cantidad de energía que se está consumiendo. Así que incluso hacer algo tan simbólico como apagar la luz que tenemos encima mientras trabajamos cuando hay luz solar, o cuando no estamos en el ordenador, por ejemplo, cerrarlo, ponerlo en reposo. Son esos los pequeños cambios que, si los miramos de forma aislada, no parecen demasiado, pero si lo hacemos de forma constante y si todos como comunidad implantamos estos cambios, sin duda eso va a tener un impacto. Bien, aparte de los protocolos, también tenemos otras áreas en las que estamos trabajando y quizá los mencioné brevemente. Los protocolos en sí. Y luego además tenemos equipos de formación para enseñar en distintas organizaciones y empresas cómo implantarlo. Así que queremos ser un recurso para todos aquellos a los que les interese. Creo que todos los que están en la sala deberían de estar interesados en este tema, pero queremos ayudar y servir de guía hacia formas sencillas de implantar los cambios que estamos incorporando en nuestras sugerencias. Así que podemos ayudar en esfuerzos de formación o trabajar con equipos, incluso a nivel individual, y hablar de los cambios que se pueden hacer y cómo cambiar el comportamiento. Aparte, tenemos un equipo que se centra en políticas e investigación. Esta comunidad, evidentemente, busca hechos y estadísticas, y mi compañera Kilian va a hablar de algunas investigaciones que ha realizado por fuera, ¿no? Aparte de la campaña, pero también es una área en la que estamos trabajando dentro de esta campaña, y estamos tratando de mostrar información para que se esté claro ver por qué hacemos esto y cuáles son los resultados cuando se aplican los protocolos que defendemos aquí. Y por último, simplemente quería mencionar cómo se estructuran los esfuerzos que hacemos. Tenemos un comité rector del cual yo formo parte y nos dimos cuenta de que distintas áreas del mundo están en distintas fases. No únicamente con lo que es posible, con respecto a los cambios que se pueden hacer y los pasos que se pueden emprender, sino que también con respecto a lo que están experimentando con respecto al cambio climático. Así que hemos creado grupos de distintos comités regionales en todo el mundo. Así que hoy tenemos la suerte de estar, de tener a dos de los miembros de nuestro comité, Natalie y Angelín, para que nos hablen un poco más del trabajo que han hecho en Europa, y me imagino que la mayoría de los de los presentes hoy ya lo sabrán, pero para cualquiera que venga de una ubicación diferente o si se trabaja en otra área diferente, es importante saber que también tenemos equipos regionales en distintas partes del mundo. Así que quiero animar a todo el mundo a echar un vistazo al trabajo que estamos haciendo en estos comités también. La forma más fácil y probablemente lo más importante del día de hoy es dedicarle un momento y simplemente firmar ese pacto verde. Y el mensaje que quiero trasladar hoy es un mensaje de esperanza, y que no hay que pensar que uno no puede hacer todas estas cosas. Lo que hacemos a la hora de firmar el pacto es unirse a más de 1000 signatarios que ya han indicado su compromiso con mejorar en cómo abordamos esta comunidad internacional de arbitraje. Bien, voy a parar aquí y voy a devolver la palabra a Tamara y al resto de compañeros. Muchas gracias, Christine. La idea principal es más acciones y no palabras, ¿no? Eso es. Natalie. Y Natalie.
¿A qué retos os habéis enfrentado presentando o introduciendo estas prácticas verdes? Bueno, al igual que ha dicho Christine, muchísimas gracias por invitarme hoy. Y siento mucho no poder estar en Madrid porque he vivido allí y me encanta, pero he oído lo que ha dicho Christine y estoy intentando no viajar tanto como solía hacerlo constantemente. Así que con respecto a los retos a los que nos hemos enfrentado introduciendo estos cambios verdes y seguimos enfrentándonos a muchos de ellos. Creo que las personas, especialmente los abogados, les cuesta el cambio en su práctica diaria. Y todos estamos muy ocupados y a veces no sentimos que tenemos tiempo para pensar e implantar estos cambios. A veces tenemos cambios impuestos, por ejemplo. A veces cambiamos cuando nos lo impone un juez o un tribunal, pero cuando se trata de cambiar por nuestra propia voluntad es más complicado. Así que creo que las personas no son capaces de apreciar los cambios que tienen que hacer, los tipos de cambios que hablaba Christine, representan un reto importante. También quiero decir que hay una diferencia generacional, pero no es totalmente cierto, la verdad. No es justo decir que aquellos que somos un poco mayores no queramos cambiar, pero sin duda creo que los profesionales más jóvenes están tratando de hacer el cambio ellos mismos y tener un impacto real con esos cambios. Y eso puede ser difícil para ellos, especialmente en algunos ecosistemas en los que les enseña cómo hacer las cosas correctamente a alguien que es posible que no esté dispuesto a cambiar, ¿no? Y eso representa dificultades adicionales. Así que hay personas que están más dispuestas a hacer más joven, que los mayores están... No, en norma general, no quiero decir que los mayores no estén tan dispuestos a hacer cambios, no. Pero, sin duda, los más jóvenes son los que están alimentando este proceso. Gracias, Natalie. ¿Qué se ha intentado que haya tenido éxito a la hora de cambiar las prácticas habituales de las personas? Bueno, no estoy muy seguro de si hayamos tenido éxito del todo. Es algo en lo que estamos trabajando, sin duda. Pero con respecto a las cosas que se pueden hacer y lo que he visto, imagino que muchas personas tienen que mejorar sus prácticas personales. Como punto de partida, cualquier persona puede hacer un cambio práctico en su profesión. Así que las cosas de las que hablaba Christine, por ejemplo, cosas tan sencillas como reducir la cantidad de cosas que imprimimos, aumentar la utilización de documentos electrónicos dentro del equipo, reuniones virtuales en lugar de viajar. No hace falta que nos reunamos en persona constantemente. Y cuando viajamos, asegurarnos de que utilizamos esa experiencia completamente. No solamente ir a una cena y volver. Esos días deberían acabarse. Y creo que también algo muy importante es avanzar en la tecnología que está disponible. La pandemia ha sido una explosión en nuevas tecnologías y es importante acelerar, porque realmente pueden ser muy útiles en nuestra práctica diaria y nos pueden ayudar a ser más verdes en lo que hacemos a diario, y además podemos ahorrar dinero. Y con respecto al arbitraje, en particular, creo que es buena idea estar atentos a lo que ofrecen las instituciones de arbitraje. ¿Y por qué? Porque hay muchos cambios dentro de las instituciones hacia opciones más verdes, y eso creo que fija un poco, nos hace subir el listón y fija las expectativas que podemos tener, y también ser conscientes de distintas iniciativas. No solamente estamos nosotros, hay otras iniciativas y evidentemente podemos aprender los unos de los otros y también ser positivos. Eso es a nivel individual. Luego tenemos que analizar cómo podemos influir en nuestros equipos, y eso puede ser más complicado. Yo he conseguido identificar y trato de identificar a personas que tengan valores parecidos, y así juntos podemos encontrar formas nuevas de hacer las cosas y podemos tratar de concienciar con respecto a algunos de estos temas, cosas tan sencillas como cuestionarnos si necesitamos 3 copias de esta carpeta o nos vale con una. Y muchas veces nos damos cuenta de que cuando empezamos a hablar de ello, simplemente hay gente que está dispuesta a avanzar en
Lo que sugerimos, a lo mejor, bueno, en primer lugar porque a lo mejor no quieren ser los que impriman demasiado, pero también porque hay un ahorro en costes. Y creo que también es muy importante trabajar con los Paraliga, el Sol, todo el personal de apoyo. Todas estas personas saben mucho más de lo que está disponible y dónde se pueden realizar los cambios para ser más sostenibles y ser capaz de ahorrar en costes. Y el último reto dentro de una empresa es influir a aquellos que realmente son muy reacios. Creo que muchas personas que dicen, sí, tenemos que hacer algo al respecto y yo reciclo en casa. Pero de hecho creo que va mucho más allá y tenemos que conseguir que sean conscientes de ello. Creo que esta parte de la formación y la educación es muy, muy importante. Y asegurarnos de que no solamente lo piense una vez, sino que lo tengan constantemente en mente. Y no sé cuántas veces en la oficina la gente me ha dicho, lo siento mucho, lo impreso. No me importa si lo imprimen o no. Si tienen que imprimirlo, lo tienen que imprimir. Vamos a ver. Pero el hecho es que ahora hay un debate al respecto. Hay esa conciencia, ¿no? Y ayuda a que la gente se pare un momento y piensen si es necesario o no. Y creo que cuando tenemos reuniones de equipo más amplias, no solamente con el equipo que solemos trabajar, sino dentro del departamento en el que encajamos, dentro de la empresa, podemos ver, bueno, nos anima también a pensar en todos estos temas y de esa forma tener a más personas que nos ayuden en esta batalla. Y por último, si todavía tenemos algunas personas que se sienten más reacias hacia estos cambios, podemos adoptar solamente partes del protocolo, no hace falta aplicar el protocolo entero, se pueden hacer simplemente algunos elementos y también hablar con los compañeros, además de con los superiores en el puesto de trabajo, sobre lo que es importante para nuestros clientes, porque a los clientes cada vez les importa más todo esto y quieren elegir a bufetes que sean bueno, que lo hagan por su cuenta, que lo entiendan y que se preocupen, no bufetes que lo hacen porque tienen que hacerlo, porque sea una obligación. Muchas gracias. Creo que la idea principal ha quedado muy clara y vamos a pasar de estas ideas a la práctica ahora. Y queríamos hacerle a Heli una pregunta. Está hablando de algunos conceptos que a lo mejor hay que aclarar. ¿Cuál es la huella actual del arbitraje? Heli, no sé si se nos oye. Sí, ahora sí, ahora se me oye. Sí. Perfecto, gracias. Thank you. Muchas gracias por invitarme hoy. Y, bueno, en segundo lugar, en cuanto a tu pregunta, vamos a profundizar un poco. Muchos tenéis experiencia en arbitraje y conocéis el impacto que pueden tener algunas de las prácticas en cuanto a emisiones de CO2, por ejemplo. Se ha llevado a cabo un estudio en 2020 y las cifras son solo una estimación, pero debemos tener en cuenta la cantidad de energía que se invierte. Si nos remontamos a 2019, tuve el placer de trabajar con algunos colegas que llevaron a cabo un caso El caso que analizamos era un caso con árbitros, clientes, y con el objetivo de este caso analizamos muchos datos respecto a la energía que se había utilizado. El uso de energía, los viajes, se incluían viajes en taxi, materiales utilizados durante el procedimiento de arbitraje. Combinamos todos esos datos recopilados para calcular
los niveles de CO2, el equivalente. Como digo, en todos de los aspectos que digo que analizamos en este caso práctico. Y en muchos de los casos llegábamos a las 40 toneladas. Si ponemos esto en contexto, 63 hogares en el Reino Unido, por ejemplo, podrían alcanzar ese volumen de emisiones en un año. Y esto era solo un procedimiento de arbitraje. Se registraron 600.000 procedimientos en 2020, así que nos podemos hacer idea de lo que ello conlleva. El 57% de las emisiones procedía de estas emisiones de carbono. El estudio se publicó recientemente y en este caso estudiamos la huella de carbono analizando la comparativa entre las audiencias virtuales y las presenciales. Cada uno de los participantes estaba en distintas jurisdicciones. Perdón, llega muy mal el audio a la cabina, es apenas inteligible. Aproximadamente el 90 veces más con audiencias presenciales que con audiencias virtuales. Con esa diferencia, analizamos todos los datos para la organización de las audiencias, los índices energéticos, los vuelos, los hoteles, la energía utilizada en los lugares donde se celebraban los eventos, la impresión de documentos. Y de nuevo vemos que el mayor porcentaje provenía de la celebración de estas audiencias, casi el 50% de todo el procedimiento. Obviamente, esto prácticamente desaparece. Y otra de las averiguaciones principales estos son solo algunos de los datos que arrojan los estudios, pero a mí me gustaría resaltar el impacto de estos procedimientos de arbitraje. Además, nos ayuda a entender los cambios que debemos tratar de abordar en nuestra práctica y cuáles son los que tendrían un mayor impacto a nivel medioambiental. Analizamos también la fuente de este impacto, los viajes, si esos viajes son necesarios. Muchas gracias, Helen. Primero que decías sobre el estudio, ¿recuerdas cuál fue la muestra para este estudio? Bueno, sí, se trataba de un caso de arbitraje medio, más o menos. Muchas gracias. Y por último, ¿cuál sería el papel, algo que es importante para todos los que te estamos escuchando desde aquí, cuál sería el papel de los árbitros, las instituciones, qué papel juegan ellos en fomentar este cambio como agentes de este cambio? Bueno, todos tienen su función, está claro, como comunidad deben actuar conjuntamente para conseguir estos cambios y esto es lo que esperamos. Los bufetes, por supuesto, tienen que ser más
sostenibles, utilizar las distintas plataformas de las que disponen las instituciones de arbitraje, mejorando sus prácticas, introduciendo, por ejemplo, este tipo de plataformas. Es algo que también pueden aplicar los árbitros con distintos protocolos. Tienen su voz también. Muchas gracias, Helen. Natalie, muchas gracias. Ahora quiero pasar a otra perspectiva distinta. Maite, vamos a hablar de los derechos humanos. ¿Qué tienen los derechos humanos y el arbitraje en común? Pues mucho. Incluso si desde nuestro punto de vista en un principio podemos pensar que no, pero esta mesa redonda se llama Sostenibilidad y Medio Ambiente y hemos tenido la oportunidad de escuchar a nuestros colegas hablándonos sobre el origen y la evolución de este proyecto, the Green Arbitration Project, para un arbitraje más verde, para la gestión del arbitraje de manera más sostenible. Pero además de implementar estas medidas, creo que necesitamos como sociedad reflexionar sobre cómo las decisiones arbitrales pueden impactar de manera positiva o tener un impacto positivo en el medio ambiente y pensar en cómo podemos mitigar las consecuencias que estamos afrontando a causa de este desastre medioambiental del que todos somos conscientes. Bueno, ¿cuál es la relación que esto tiene con la defensa de nuestros casos? Al final, todos lo que queremos es ganar estos casos importantes en los que trabajamos. Y en este sentido, el arbitraje como mecanismo para la resolución de disputas en desastres medioambientales no es algo nuevo. De hecho, es algo que lleva sobre la mesa años en la mayoría de las mesas de debate en los foros internacionales. Creo que tenemos la posibilidad de que el arbitraje se convierta en un mecanismo clave para ayudar o para contribuir al cumplimiento de las políticas medioambientales. Pero lo que sí es nuevo es que el año pasado, en octubre de 2021, el Comité de Derechos Humanos aprobó una resolución en la que se reconocía que vivir en un entorno limpio y sano y saludable es un derecho humano. Es decir, un derecho humano que es una condición previa para poder acceder a otros derechos, el derecho a la vida y muchos otros. Y qué casualidad que el año pasado el Open de arbitraje, que se celebró en octubre, bajo el título de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y había una mesa redonda sobre arbitraje y derechos humanos. Así que creo que Javier estaba por delante de las Naciones Unidas en este caso. Pero bromas aparte, el medio ambiente es un nuevo derecho para todos los individuos, pero no solo para ellos, sino para las comunidades. Es un derecho colectivo, un derecho que está estrechamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Cómo afecta esto a los derechos humanos, a los procedimientos de arbitraje y cómo lo interrelacionamos? En el campo del arbitraje, desde mi punto de vista, esta resolución de las Naciones Unidas supone un fuerte empuje para nosotros. Es algo que llevábamos años demandando en muchos casos en temas medioambientales. Se ha estado pidiendo esta aplicación de unos estándares internacionales y todos sabemos que los árbitros se han resistido mucho a hacerlo.
eran reacios a dar consentimiento para aplicarlo, pero esta resolución de las Naciones Unidas nos abre una puerta a muchas posibilidades. Y desde la perspectiva de los derechos humanos, el arbitraje creo que tiene como objetivo desempeñar una función principal como mecanismo para reducir las barreras que hay para las víctimas de estos desastres, el acceso a la justicia y una reparación posterior. Los procedimientos de arbitraje, por ejemplo, en los que se reclama la provisión de agua, de electricidad, cualquier conflicto con respecto a los recursos disponibles después de un desastre natural. Así que, en mi opinión, en este caso, el tema no es el cumplimiento o incumplimiento de normas relacionadas con el medio ambiente, sino con la protección de estos derechos humanos, incluido el medio ambiente como uno de ellos. Así que creo que a partir de ahora, cuando un inversor pierde una inversión porque se ha denegado una licencia o porque ha habido un retraso, deben recurrir a estos estándares internacionales, a este instrumento que ya existe. Imaginemos, por lo tanto, que has perdido el caso de tu vida, has hecho todas las apelaciones posibles y no has conseguido nada y al final dices, bueno, lo he perdido todo. Pero ¿has pensado alguna vez en presentar una reclamación en las Naciones Unidas? Porque, bueno, puede que, en mi opinión, creo que puede haber llegado el momento de pensar en esa solución. Muchas gracias. Maite, has mencionado que el medio ambiente es un derecho humano. Y una vez que decimos esto, ¿cómo afecta esto a las empresas y a los procedimientos de arbitraje? Las violaciones medioambientales son una violación de los derechos humanos y generan además una violación de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, al agua e incluso a la cultura, diría, yo también añadiría. Los Estados siguen siendo los principales responsables de la protección de los derechos humanos. Y es una prioridad para la comunidad internacional, por lo que las corporaciones, las multinacionales, deben ser responsables de las violaciones que se cometan en este sentido. Lo hemos visto en muchos casos. Hay muchos instrumentos específicos para proteger el medio ambiente y dependiendo de cómo afecta esto a los derechos humanos, tenemos unos mecanismos distintos. Y en los últimos años esto ha llevado al desarrollo de una serie de normas nacionales e internacionales que conforman lo que llamamos derechos humanos y comerciales, una serie de recomendaciones, directrices, buenas prácticas. Bueno, he leído que alguien lo llamaba toda una galaxia de normas, ¿no? Y sí, es como una galaxia. En este sentido, se han desarrollado muchas iniciativas diferentes. Tenemos, por ejemplo, el Consejo para Corporaciones Transnacionales, la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, que adopta otras directrices en 1996. La Organización Internacional del Trabajo, con una declaración de principios de política social en 1977. Desde entonces y hasta ahora, creo que hay un acuerdo. Actualmente hay una concienciación de por qué debemos reconocer la responsabilidad de las compañías a este respecto, por qué deben responder cuando algo sucede. Lo hemos visto con el desarrollo de Global Compact, y de los foros que existen hoy en día para aprobar
instrumentos vinculantes, como por ejemplo un borrador de un tratado de derechos humanos o toda la legislación de due diligence en muchos países en Europa, por ejemplo. Si pensamos en este instrumento, ¿cómo podemos avanzar un paso más con el arbitraje para resolver este tipo de disputas que están ahí, queramos o no? Y los principios que regulan la regulación que debe regir las acciones de los distintos actores, se basan en tres pilares. Tres pilares que creo que son básicos para lo que hemos hablado hoy. Tres pilares que deben servir para aportar un remedio. Las corporaciones multinacionales tienen que dar acceso a ese remedio, ya sea por la vía judicial o no. Así que al mismo tiempo, en paralelo, hoy en día disfrutamos de los procedimientos de arbitraje, que son una ventaja con respecto a la litigación tradicional. Es algo que saben perfectamente bien todos los que están aquí. Y es más, yo diría que en el mundo globalizado en el que vivimos hemos visto que necesitamos normas que se puedan aplicar en distintos territorios. En mi opinión, cuando tiene lugar un desastre medioambiental, debemos explorar nuevas vías. Y el arbitraje es una de ellas. Siempre pensamos que cuando una multinacional invierte en algo, tiene un impacto positivo en el territorio en el que invierte, ¿no? La generación de empleo, el flujo económico. No me cabe ninguna duda que las empresas tienen un interés muy concreto en resolver todos estas disputas medioambientales que pueden surgir, evitando, por ejemplo, el daño que puede provocar un procedimiento judicial. Porque hemos visto lo que ha pasado con muchos procedimientos judiciales, en algunos casos, por ejemplo, recientemente Shell en Holanda. Recientemente, el arbitraje puede ser una manera de evitar los perjuicios de estos procedimientos judiciales que pueden dañar la reputación de una empresa. Así que en este contexto, empresas que no han sido capaces de llegar a un acuerdo con la administración, cuando hay una disputa sobre una inversión, distintas actividades, y que han establecido ya este mecanismo, que se ha demostrado que es un mecanismo eficaz, ¿por qué no podemos utilizarlo también para crisis medioambientales y que pueda ser un beneficio para todo el territorio, para la empresa, para el Estado y bueno, incluso para las víctimas, ¿no? Incluso si sabemos que, por supuesto, se tienen que hacer cambios, adaptaciones para aplicarlo según qué caso, ¿no? Las empresas, los terceros, las víctimas, pero creo que sí, que podría ser muy beneficioso. Muchas gracias, Maite. Estamos casi finalizando, vamos bien con el tiempo, así que eso me alegra. Y me gustaría saber si nuestras ponentes que están en remoto querrían añadir algo para terminar. Christine o Eileen. Natalie. Everything is good. Sí, muy brevemente. Muchas gracias. Ha sido interesante poder combinar nuestras distintas perspectivas, la visión desde nuestras diferentes áreas. Yo, por mi parte, desde la perspectiva del procedimiento, yo creo que me gustaría que mantengamos el contacto, podemos seguir trabajando para avanzar más, incluso después de la sesión de hoy. Así que, muchas gracias por el tiempo dedicado hoy. Muchas gracias, Christine.
No sé si Maite quiere añadir algo más. Solo quiero agradecer a Javier, Sonia, Pello, como siempre, por esta organización tan maravillosa. Muchas gracias por vuestra participación. Y para cerrar, gracias también a la organización, Sonia, Pello y Javier. Hay algunas claves importantes que debemos recordar. He anotado 3. La primera creo que sería más acciones y menos palabras. La segunda, la utilización del arbitraje internacional para la derecha de derechos humanos. Y si me lo permitís, terminar con algo que Maite ha dicho también. Javier es más rápido que las Naciones Unidas. Gracias.